Hola, hoy te voy a enseñar lo que hago un domingo en Cádiz con mi familia para que aprendas un poquito de español. Empezamos el día desayunando en casa. Desayunamos un poco de todo. Tostadas con queso y aceite, mantequilla y mermelada, dulces, café con leche y fruta. ¿Qué estabas diciendo, mamá? Que voy sudando como un pollo. No, que es impresionante. ¿Qué estabas Que diciendo? parece mentira que un día 2 de noviembre haga esta temperatura aquí. Porque Claro. hace calor. Estamos en manga corta. En manga corta y sudando. ¿Qué os parece? ¿Nos parecemos? ¿O no? Dicen que somos iguales. Sí, un poquito. Estoy aquí con mi padre, que ha venido a verme, ¿verdad? Has venido a verme el fin de estoy semana a encantado. Cádiz. Papá, ahora son las 11:30, ¿no? Sí, Mira la hora. 11:30, 11:30 de la mañana, o sea, bastante temprano, ¿vale? ¿Qué has hecho ya? ¿Qué has hecho hoy? Pues mira, me levanté a las 7:30, me puse mis zapatillas de deporte y salí a correr por este paseo marítimo tan precioso de Cádiz, hasta las 9 más o menos. ¿Y por dónde has corrido? Pues como te digo, al lado del mar, por el paseo marítimo, que es muy agradable, hay afición, sale la gente a Hay correr. afición, Sí. hay mucha gente que corre. Sí, yo soy de los más viejos, pero voy a mi paso y no hay que tener vergüenza por eso. ¿Quieres decir cuántos años tienes? Sí, ¿Cuántos? pues un porrón. Un porrón. Eh, Un 60 porrón. Un 65 años, 65 años me contemplan. Y corres 1 hora, más o menos. 1 hora y pico, sí. 1 hora y pico. Lo mínimo 1 hora. 1 hora y pico, o sea, un poquito más Un de poquito, 1 hora, un ¿no? poquito Eso es más, una forma de sí, decir sí. un poquito más y pico. Sí, sí, sí. Eso a lo mejor no lo sabéis. Sí, me Vale. mantiene. Sí. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues mira, hoy estamos en el día que se festeja en España, el Día de los Difuntos. ¿Qué significa los difuntos? Ayer fue el Día de los Santos, son los que Sí. tenemos certeza que han fallecido y están en el cielo. Eso, difunto es otra forma un poco más, como más Son suave, más los bonita que- de decir los muertos. Los muertos. ¿no? Entonces, en son el los- día, déjame son- hablar, Sí. es el día en el que se festejan o se recuerdan Ujú. las personas que ya no están con nosotros. Sí. ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, ahora vamos a ir a la catedral, que la tenemos ahí, que es una preciosidad Sí. de Cádiz, ¿A qué? a las 12, a la misa mayor, Sí. que supongo que la dará el obispo de Cádiz, y vamos a rezar por todos los antepasados nuestros que han fallecido, Eso. por todos los familiares, por todos los amigos que ya no están con nosotros. Eso. ¿Y qué te parece a ti Halloween? A mí lo respeto. ¿Te gusta? No es mi fiesta preferida, no. Bueno, No, pero es pero verdad lo que respeto. Halloween aquí antes no se celebraba. O sea, yo cuando era pequeña nunca celebré Halloween. No, La verdad, porque nosotros- no se celebraba, pero ahora las cosas están cambiando porque con internet, con Sí. las series de televisión y todo eso, pues los niños lo ven Sí. y entonces les gusta disfrazarse, La- ¿no? Entonces sí que hay fiestas Sí, de pero disfraces. la fiesta por antonomasia nuestra en esta fecha era en el Día de los Santos, que fue ayer, que nos íbamos todos al campo ¿Y qué hacer qué? y a comer todos juntitos con nuestra merienda, y lo principal era llevarse las castañas, rajar las castañas. ¿Qué y significa rajar? Pues para que no salten cuando están ¿Pero qué al significa fuego. rajar? Rajar es cortar, Cortar hacer un un corte, poquito. o sea, sin cortarlas por la mitad, simplemente abrir un poco la cáscara, ¿no? La Sí. parte de fuera. Y luego en una sartén con agujeritos se Sí. ponían a las brasas y se asaban, y según salían pues nos las íbamos comiendo. Eso, entonces Sí. era un día Y para... se sigue haciendo, ¿eh? Sí, Se sigue nosotros haciendo. hace mucho tiempo que no vamos, No, pero sí. pero por ejemplo mi padre ahora que ha venido a verme, mis padres han venido a verme este fin de semana, me habéis traído Castañas, y no le gustan. No Ahora me me dice que no gustan. le gustan. Sí, No me sí. gustan. No, que las tradiciones esas se mantienen todavía. Sí. Que porque yo no haya ido este año a hacer eso no quiere decir que Claro. no, pero que es una tradición muy arraigada. Y lo que me sorprende tremendamente es que en estas fechas, siempre en Extremadura, íbamos muy abrigados al campo porque hacía Sí, frío. eso, Hacía que frío está- el Día de los Santos cuando No íbamos, grites. cuando íbamos al campo. No grites, que hablas muy alto y que tienes micrófono. Íbamos al Es campo verdad y que- nos poníamos nuestra ropa de abrigo y nos arrimábamos a la lumbre porque teníamos frío. Y mirar ahora cómo Papá, estoy, papá. con los brazos al aire aquí, con Papá, 22 grados Espera, en que Cádiz. ha dicho palabras nuevas, que es
que es la lumbre. La lumbre es como El nos fuego, referimos ¿no? al fuego El en fuego, el ¿no? campo, Hacíamos el fuego. la Y fogata, arrimarse, ¿qué significa? acercarse. Acercarse, ¿vale? Arrímate a mí, arrímate a mí. Oye, que se me cae. Y entonces eso dice que antes, en estas fechas, en esta época del año, hacía mucho más frío, Sí, llovía, sí. ¿vale? Y íbamos al campo Sí. abrigados. Abrigarse, ¿sabéis qué significa? Pues ponerse abrigo, ¿no? Ponerse un jersey o Sí. una bufanda o algo que te caliente el cuerpo, ¿vale? Eso Sí. es abrigarse. Que mi padre empieza a hablar rápido y con No. palabras que a lo mejor no sabéis. Así que nada, eso. Sí. Nos vamos a misa. Ah, otra cosa, que luego nos iremos a comer. Claro, luego os enseño, luego eso es lo más importante. Ah, sí, Después sí, de la sí. misa vamos a ir a comer a un sitio Típico de bastante Cádiz, típico, ¿no? sí, y si podemos antes un aperitivito. Si nos da tiempo. Adiós. Después de misa nos fuimos a tomar el aperitivo al Mercado Central de Cádiz. ¿Qué te vas a comer, papá? Una ginda. Que es como en Cáceres la llaman banderilla, ¿no? Tienen, es como, calla, es un pincho con aceitunas, esto que lleva boquerón o anchoa, anchoas y estos pimientitos picantes que se llaman piparras. ¿Y qué estás bebiendo? Manzanilla de Sanlúcar, riquísima. Manzanilla, vino de Sanlúcar de Barrameda. Venga, védetelo. Y nosotras, una cerveza sin alcohol. ¡Chin! Mirad, dentro del mercado de Cádiz hay un puesto que es un chico italiano, creo que es Davide. italiano, ¿no? Davide se llama. Y entonces hace croquetas españolas, estas son de queso payollo, que es un queso típico de aquí, de la provincia de Cádiz, que es de cabra, la cabra payolla, es una raza de aquí. Y estos son supplí, que es una cosa italiana, que es como una croqueta, pero dentro lleva arroz, Ábrelo. ¿no? Pero no sé cuál comerme, es que quiero los dos. Abre el supplí. Abre el supplí. ¿Cómo? Que abras el supplí. ¿Lo abro? No, ¿lo tienes tú en la mano? Sí. No sé. Gutini se llama el sitio. Butini, buenísimo. ¡Mozzarella! Ya está, ya puedes cortar, ¿eh? Ya hay un voluntario. Y luego habíamos reservado una mesa para comer en un restaurante típico gaditano. Comimos estas patatas muy típicas de Cádiz, se llaman papas aliñás, y salmorejo, que es una sopa fría de tomate, ajo, pan, aceite y vinagre, riquísima. Y también diferentes tipos de pescado, acedías fritas, chocos fritos y una urta enorme a la plancha. La urta es un pescado blanco. Para terminar, no podía faltar un café en una cafetería preciosa y un dulce para compartir. Y al final se nos olvidó despedir el vídeo, así que espero que te haya ayudado, que hayas aprendido algo nuevo, y si te gustan mis vídeos y quieres seguir aprendiendo, ya sabes, suscríbete al canal y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Un besito! ¡Adiós!